¿Te sientes abrumada por las presiones en el trabajo? Quiero que sepas que no estás sola y por eso hoy vamos a estar explorando juntas cómo transformar el estrés laboral en éxito profesional. Soy Vane Helves Y yo, Marce Pardo, y y esto esto es es Divinamente. Divinamente. Así es, Vane, el estrés laboral puede tener un impacto significativo tanto en nuestra salud mental como en nuestra salud física. Por eso siempre es muy importante como manejar y tener un balance entre la carga y el trabajo o lo que te genere estrés en tu día a día. Para este Ujú. tema tan importante, tenemos una invitada muy especial, Pao Martínez. Hola, Pao, bienvenida. ¿Cómo Hola, estás? hola. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué gusto tenerte aquí, Pau. Gracias por aceptar la invitación de estar compartiendo en la tribu de Divinamente. Como saben, en ocasiones traemos a personas expertas en los temas que ya son profesionales, pero también nos gusta traer a mujeres que han vivido las diferentes experiencias de los temas que estamos trabajando para que te sientas y escuches estas historias si hay algo que te ha pasado con lo que te sientas identificado y por lo cual tú digas, a mí también me está pasando esto, lo estoy sintiendo y quiero también tomar una decisión o un camino diferente. Así que, Pau, nuevamente, mil gracias. Y para ello, pues queremos ya empezar este tema para desarrollarlo. Y lo primero que quiero preguntarte es, ¿cómo fue ese momento en tu vida en el que evidenciaste que estabas sufriendo de estrés laboral? Es decir, ¿cuáles fueron esos signos y síntomas que pudiste experimentar? Bueno, cuando yo comencé como con este tema del estrés laboral, fue en una época muy difícil de mi vida. En esa época mi esposo estaba sin trabajo, yo tenía toda la carga de la casa, digámoslo así, encima, y estaba en un empleo en donde la carga laboral era muy fuerte, lo cual me llevó a mí a empezar a experimentar diferentes como síntomas físicos que inicialmente pensábamos que era que el colon irritable, que la gastritis, que los dolores de cabeza recurrentes, bueno, en fin. Por ahí me dio una contractura en el cuello y siempre iba al médico y el médico me mandaba una cosa, la otra, una pastilla, la otra, pero seguía como en la misma, ¿no? Enferma, enferma, enferma hasta que llegó un momento en el que empecé como a presentar síntomas de ansiedad por ese mismo estrés. Empecé a tener problemas en la alimentación, o sea, cuando me sentaba a almorzar con mis compañeros de la oficina, de hecho algunas veces se asustaron, empecé a comer y se me quedó la comida aquí atragantada. Entonces todos como, ¿qué le pasó? Todos asustados. Y fui al médico, le dije, doctor, me está pasando esto está muy raro. Me mandó a hacer una serie de exámenes que para mirar si tenía algo acá en el cuello, etcétera. No me salía nada, o sea, no me salía, gracias a Dios, en los exámenes ningún resultado negativo, no tenía ninguna enfermedad. Y finalmente, después de una serie de análisis, el médico me dice, no, definitivamente lo suyo no es físico, lo suyo es emocional. Y yo quedé como, ¿qué? O sea, la verdad yo pensaba que era capaz de manejar mucho estrés porque llevaba muchos años en proyectos de software y pues son muy pesados prácticamente todos, pero en ese momento de mi vida como que ya me desbordé y mi cuerpo empezó a mostrar como físicamente ese desborde que yo tenía emocional. Entonces, pues básicamente fue eso, o sea, como llegar a ese punto en el que ya no podía ni comer bien y ahí fue cuando dije, algo me pasa. Te Y fue pasó factura, bastante complejo. te pasó Sí, factura el cuerpo. ¿No? Y sí, dale. súper denso. O sea, yo también he estado toda la vida en proyectos de desarrollo de software. Ahí estamos como, de hecho, fue muy chistoso porque Pau y yo nos conocimos en un trabajo que tuvimos recientemente, pero años atrás me enteré que ella también había trabajado en otro lugar donde yo también trabajé, entonces nos hubiéramos conocido hace muchos años, Pau, y de hecho tenemos amigas en común. Entonces, en este mundo del desarrollo es muy pequeñito, pero sí el estrés es muy grande pues qué difícil y que uno tenga que llegar a estos síntomas físicos para poder decir, venga, stop, algo no está bien. Me resonó mucho lo que dijo Pablo y fue como, yo creí que podía asumir mucha carga o mucho estrés
hasta que, entonces, a mí me pasó algo similar en un trabajo que tuve, que pues uno no casi ni dormía, era de domingo a domingo, 24/7, yo sufro de migrañas, pero en ese momento específico se me intensificaron, o sea, impresionante. Llegó un momento en el que yo estaba en la silla y me estaba doliendo, o sea, en mi escritorio me estaba doliendo mucho la cabeza y yo no me acuerdo hasta que llegué al hospital. Me desmayé del dolor de cabeza. Me desmayé y me tuvieron que llevar y me hicieron exámenes y bueno, no, que usted tiene migraña, no, que eso es migraña, no, que eso es normal. Y yo quedé con la cosa de que, bueno, eso es normal, yo sufro de migrañas. Yo salí de ese trabajo, salí de ciertas situaciones y obviamente, o sea, ahorita todavía me dan migrañas, pero no a ese nivel ni con esa frecuencia. Entonces uno dice, sí, la carga emocional, el estrés, se somatiza mucho en el cuerpo. Es impresionante. Sobre todo que si hay algo que lo que he aprendido en el tema de manejo de emociones es que nuestro cuerpo es como una olla a presión. Entonces, si nuestro cuerpo no aprende a liberar esas emociones o cosas que estamos viviendo en el momento, sino que las vamos represando y no las vamos comiendo, empieza como esa olla a presión donde ya llega un punto de que esa olla está a punto de estallar y sale el pito y eso es terrible y todo lo refleja tu cuerpo es a través de precisamente estas enfermedades. Entonces hay que evidenciar precisamente si tú estás en este proceso donde estás estás presentando síntomas que no sabes por dónde provienen, como en el caso de Pau, de que te has hecho exámenes y no evidencias de dónde es importante empezar a trabajar qué está pasando tanto en tu vida personal como en tu vida profesional que te pueda estar afectando. En su momento lo vi también con un especialista, con un doctor que se ha especializado en todo este tema de la mente y él habla que incluso siempre hemos visto el cáncer como algo negativo, pero que realmente el cáncer es algo bueno porque ya es la forma final del cuerpo que no supo por dónde sacar esas emociones que tú tenías reprimidas y lo hace a través de este tipo de situaciones. Y a veces lo vemos como malo, pero esto más bien es como llevarnos al análisis de no esperemos llegar hasta ese punto, sino empecemos a hacer conciencia de cómo estamos, cómo nos sentimos, si nos sentimos cargados, si nos sentimos fatigados, si hay cosas que estás pasando. A mí me causó curiosidad lo que dijo Pau de esos síntomas que tenía, porque cuando yo trabajaba en el canal donde estaba antes, sentí en cierto momento de estrés la parte de la gastritis. Eran unos dolores terribles, pero eran terribles, unos mordiscos que me tiraban en la cama y me tenían que canalizar para pasarme medicamentos porque el dolor era muy fuerte. Entonces, como que en este momento acabo de caer en cuenta de que quizás en ese momento sufrí ese estrés laboral, pero no fue evidente para mí. Porque muchas veces nosotros, como lo dije ahorita, creemos que manejamos mucho estrés. A veces uno incluso, de pronto por la misma crianza que tuvo y demás, cae en el error de pensar que es más fuerte de lo que realmente es. ¿Sí? Y en mi casa, por ejemplo, por temas de crianza, pues siempre vimos como que los temas psicológicos son, eso es ganas de molestar. Sí, o sea, eso no le pare bolas al niño o a la niña, eso es ganas de molestar, no le pare bolas y verá que se le quita. Como que viene uno como en ese tipo de formación y se le queda uno aquí en la cabeza. Entonces cree uno que sentirse enfermo o sentirse mal o sentirse abrumado es bobada y uno dice, no, pongámonos a trabajar que Eso es se me lo único pasa. que hay. Sí. Sí. Sí, no, total. Me siento muy identificada con todo lo que dijeron. ¿Y cómo creen ustedes que afecta ese estrés tanto a nuestra productividad laboral como a nuestra vida personal? ¿Por qué se los pregunto? Porque hay personas que dicen, es que yo bajo presión, como que trabajo más. Yo bajo presión, hago las cosas mejor. ¿Sí creen eso? ¿A ustedes se les facilita o cómo manejan ese tipo de estrés? Yo pienso que el tema de que la gente trabaja bajo presión es cierto, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque como que algo en el cerebro se nos dispara y nos dice hay que hacer y hay que hacerlo ya porque no hay más tiempo. Pero de algún momento eso nos pasa factura después. O sea, uno, en un libro que yo leí hace poquito de Marian Rojas, ella hablaba sobre ese tema del estrés y lo bueno que de alguna manera puede llegar a ser para que tu cerebro funcione y para que reaccione rápido y demás, pero cuando es mantenido, digamos que de alguna manera el cuerpo llega a un punto en el que se bloquea, ¿sí?
Entonces, puede que sí, muchos funcionen bajo presión, pero cuando la presión es mucha y durante mucho tiempo, ya va a llegar el momento en que la persona se empieza a bloquear, se le empiezan a olvidar las cosas, se empieza a enfermar, o sea, le pasan mil cosas y no se da cuenta que es ese estrés mantenido lo que lo tiene así. Y muchas veces lo desestimamos, ¿no? O sea, pensamos en voy al médico y no tengo nada, entonces es ganas de molestar. Sí, o sea, como que estoy tan ocupada, tengo tantos problemas, tengo tanto que hacer, que no le voy a prestar atención a eso hasta que colapsas. Yo pienso que puede ser eso. Sí, yo siento que es el tema de no prestarle atención a nuestro cuerpo, cómo nos está hablando a través de los diferentes dolores que estamos manifestando en ese momento. Y estoy muy de acuerdo con Pau, también leí el libro de Mariana Estapé y ella hace evidencia, como lo decía Pau, en el tema de que el estrés es bueno. Lo que pasa es que los que no somos buenos somos nosotros que nos enseñamos a estresarnos por cualquier cosa. Entonces, el exceso de cortisol es lo que hace que estemos todo el tiempo en estrés y el exceso de cortisol en nuestro cuerpo es lo que empieza a activar otra serie de elementos, como por ejemplo que en la noche ya no puedas dormir porque tu cabeza está activa todo el tiempo, que cualquier cosa que vayas a comer te haga daño, pero es porque nos estresamos que porque se fue la luz, que nos estresamos porque tenemos que llegar a hacer la comida, que nos estresamos porque está desordenada la casa, que nos estresamos porque tenemos que presentar informes. Entonces nos estresamos por tantas cosas que eso hace que todo el tiempo estemos en alerta y eso es lo malo realmente, que no aprendamos cómo a controlar los espacios, los tiempos, como que saber ven, sí, si la casa está desordenada, pues bueno, está desordenada, arreglémosla y ya, pero no dejes que eso logre desestabilizar tu cuerpo, porque ahí es donde empiezan los daños que después se van a manifestar en los diferentes dolores. Y es que ahí lo que tú mencionas, Vani, el tema de nos estresamos por cosas que no podemos controlar. O sea, si te está estresando una situación y está bajo tu control, listo, acciona, haz algo. Pero si, como lo que tú dijiste, estoy trabajando desde casa, se fue la luz, me estreso, ¿está en tu control? No. Entonces, ¿por qué te estresas por algo? Ojo, estoy diciendo esto de boca para afuera, ¿no? O sea, a veces lo aplico, a veces no, a veces así como, ay, Dios mío, cierto que esto no lo puedo controlar, calmémonos. Pero entonces, como empecemos como a ser muy conscientes cuando estemos en esos picos, porque lo que dice Pau es muy cierto, cuando estamos en el pico alto, claro, la adrenalina nos pone pero todo lo que sube, baja, y va a llegar en un momento en que tu cuerpo se va a ir para abajo. Entonces, cuando estemos en esos picos, revisemos, ¿esto lo puedo controlar? ¿Esto lo puedo hacer? No, entonces pues ¿por qué nos estresamos por algo que no tenemos el control? Y eso es algo muy complicado de manejar. O a mí me pasa, el tema de no tener el control en una situación me genera estrés. Mira que de hecho lo que les mencionaba del médico con el que yo estuve en una conferencia y para mí ese médico me rayó la cabeza es porque él dice que debemos hacer diferentes ejercicios que activen otra serie de toxinas como la dopamina y decía, miren, si hay momentos del día donde se sienten tensionados, váyanse frente a un espejo y empiecen a mirarse frente al espejo y empiecen a sonreír. Así ustedes en ese momento estén súper enojados, pero ustedes necesitan empezar a hacer conciencia, y esto es algo que les hemos venido diciendo a través de los diferentes episodios, es hacer conciencia de nuestros pensamientos, de lo que estamos sintiendo. Entonces él decía que nosotros obviamente tenemos, no recuerdo el nombre en este momento, se me escapa, pero donde se mandan todas las emociones a nuestra cabeza y es como en este momento, si estás frunciendo el ceño, estás enojado y tú vas frente a un espejo, te miras frente al espejo y sonríes y haces como, dice, no importa que realmente ustedes no lo estén sintiendo las ganas de reírse, pero el solo hecho de que ustedes estén sonriendo y estén estimulando como tal la sonrisa y demás y lo vean, su mente empieza como, ¿y este loco qué? ¿Qué le pasa? Y entonces como que te empieza a cambiar el chip, así tú lo empiezas a hacer a la mala mientras empiezas a hacer esa conciencia, pero es como, pero espere, ¿qué está pasando acá? Y es como empezar a darle manejo a nuestra mente y a cómo logramos calmar esas situaciones de estrés que nosotros podemos tener. Y eso me pareció súper válido para que lo puedan aplicar. De hecho, yo a veces estoy acá y comienzo, es mi momento de dopamina. Ya me acuerdo y es como, es mi momento de dopamina. Y comienza a sonreír para todos lados, incluso me dicen loca.
aquí en mi casa porque ya trabajo desde casa, pero es eso, es como caer en cuenta y hacer este tipo de ejercicios ayuda muchísimo. Nunca lo había escuchado, lo voy a empezar a practicar, pero sí me voy a sentir como loca. Eso va a pasar, pero si tienes una reunión donde estás bajo presión y terminaste estresada, vete para el baño y haces ejercicio o ten un espejito ahí al ladito y eso en serio que empieza como uno, ok, sí, necesito cambiar, es momento de hacer algo diferente. Pau, una pregunta ahora en todo este tema que ya hemos venido como hablando, al momento de recordar esos días en los que estabas en esa situación, ¿cómo sentías que era esa presión que sentías sobre ti? Es decir, ¿te sentías que de pronto se esperaba lo que tú podías dar de acuerdo a tu posición y de acuerdo a tus capacidades? ¿O sentías, por el contrario, algo muy desproporcionado? Es decir, que te estaban pidiendo más de lo que tú eras capaz y tenías las habilidades para poder dar. La verdad es que no, o sea, en ese momento yo entré a esa empresa como director de proyectos y entré a un proyecto que estaba por finalizar el contrato, era con un tema del Estado. Yo cuando entré en Quiero octubre, saber cuál es. cuando yo entré en octubre, empiezo a mirar yo como el contrato y no sé qué, y cuando me dicen, no, que hay que ejecutar no sé cuántos miles de millones y desde aquí a diciembre, y yo, ¿qué? ¿Cómo así que de aquí a diciembre si estamos terminando octubre? Eso no se va a lograr en 2 meses que nos quedan porque normalmente en diciembre nadie trabaja. Entonces, y me empecé a encontrar con que no había equipo de trabajo, solo habían 3 desarrolladores. Entonces no tenía analistas, no tenía con quién levantar la información, los casos de uso, para empezar a cerrar como esos hitos que pues pide el contrato. Y me empiezo yo como a estresar porque yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer si no vamos a lograr ejecutar eso de aquí a diciembre? Y empiezo yo a pedir apoyo a la compañía, a decirle necesitamos estas personas, este equipo para poder ejecutar, hay que hacer un otro sí al contrato. Fue bastante retador lograr el otro sí en diciembre, porque para lograr un otro sí con el Estado, pues tú tienes que generar un primer entregable, por así decirlo, y facturar para poder evidenciar que hay que extender, bueno. Y empiezo yo a sentir esa presión de parte de la empresa también de, no, pero es que tenemos que facturar y no podemos dejar que no nos hagan otro sí, porque o si no, se nos viene el problema más grave encima. Yo sentí que el problema me lo puse yo en mis hombros, de alguna manera. Y sentí como que estaba tomando las riendas de algo que no estaba dentro de mi control, porque para mí el tema de, perdón un momentico que lo está acá, lo que yo tenía que hacer no estaba dentro de mi control, el contrato yo no lo había gestionado, digamos que los acuerdos comerciales no los hago yo como gerente de proyectos y tenía que sacar adelante una cosa que yo lo veía realmente muy complicado. Sí, entonces, desde ese punto de vista, no lo visualizo como que yo tenía la capacidad completa de llevar a cabo mis labores o mis funciones de manera adecuada. Eso, digamos que sumado a la presión que se sentía dentro de la empresa, pues tenía un ambiente laboral bastante regular, me empezó a enfermar y yo empecé a sentir como esa necesidad de no me puedo quedar acá porque si no me voy a poner peor y empecé a pasar hojas de vida, a buscar trabajo en otro lado porque yo veía que no tenía ni pies ni cabeza el proyecto y no me salía nada. Y yo decía, no, Dios mío, no puedo renunciar porque mi esposo está sin trabajo. Y pues las cosas de la niña, las cosas de la casa, las deudas. Entonces empiezo yo, de alguna manera, le decía a mi psicóloga, porque estuve después de eso un año en tratamiento, le decía yo sentía como que estaba en una habitación encerrada, sin puertas ni ventanas y no tenía quien pedirle ayuda. Así era como me sentía y como que si levantaba la mano en la empresa y decía, necesitamos esto, como que no había una respuesta rápida, ni había como una manera de ayudarme a solucionar el problema. Sí, total. Y es que otro factor que influye mucho en el tema del estrés laboral es algo que tú que mencionaste ahorita, que es el ambiente laboral. O sea, ¿qué tal es tu relación
con tus compañeros. ¿Qué tal es tu relación con tu empresa? ¿Cómo es tu jefe? ¿Cómo es como tu red de apoyo laboral? Y en ese caso puntual, por lo que cuentas y por lo que yo experimenté en ese mismo lugar del que hablas, eh, es una carga energética demasiado grande, porque o sea, no es un ambiente de colaboración, es un ambiente de cómo hago para yo lavarme las manos y que la otra empresa, el otro proveedor, el otro sea el de la culpa y entonces como que en mi caso nos ponían mucho en contra, todo el tiempo en contra, ya sea por la facturación, ya sea por ANS, ya sea por, o sea, era todo el tiempo estar en alerta todos los días, o sea, era demasiado difícil. De acuerdo. Después de ahí tuve otro trabajo en el que pues la red de apoyo fue importante, si bien no hice como el vínculo de amistad en el nuevo trabajo, fue un tema como uno, que yo dije como, porque mi primera experiencia laboral fue esa. Entonces yo pensé que el ser adulto y trabajar era eso. Y yo decía, no puede ser, o sea, yo no quiero esto en mi vida. Cuando salí de allá, vi otro escenario y yo dije, no, o sea, yo ya no vuelvo. O sea, allá me refiero a un trabajo similar, que me Sí. requiera y me quite tanta energía y tanto tiempo y tanto. Yo dije, no, no, Ujú. no, 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 yo allá no vuelvo. Lo mismo me pasó a mí después de esa experiencia. Dije, no, 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 yo no quiero volver a eso. Creo que ese lugar nos traumó. Pero miren que en eso que ustedes dos mencionan de lo que vivieron, cierto que eso también les empieza a formar como ese callito en el de decir, vengan, yo tengo unas habilidades que esto también tiene un valor. O sea, ¿qué ha pasado? Y siento que ha pasado, que a veces nos han inculcado que con el fin de poder mantener el puesto y no perder el salario que nos está llegando fijo mensual, pues entonces nos tenemos que dejar y hacer todo lo que nos pidan porque llega otro que sí se pone y dice que hace eso y más, y por el mismo precio, entonces a veces nos terminamos regalando. Entonces siento que ustedes dos también al vivir estas experiencias, porque igual también es un proceso en el que pues tenemos que pasar por allí para empezar a coger esa garrita y decir como un punto, decir, ¿saben qué? Ya. O sea, yo ya no estoy para esto, realmente me están exigiendo más de lo que puedo dar por lo reconocimiento que me están dando en este momento y definitivamente no puedo cumplir con esas expectativas y simplemente paso. Cosa que también le decía a mi mamá en su momento, porque mi mamá pues trabaja con una empresa en Estados Unidos, yo ahora también trabajo con una empresa en Estados Unidos y en Estados Unidos este es mi trabajo y esto es lo que vale. Yo te puedo aportar esto en tu empresa, ¿te sirve? Este es mi valor. No, ok, hay otra empresa que está dispuesta a contratarme porque estas son mis requisitos para poder estar trabajando contigo y apoyar tu empresa. No es como, ay, por favor, deme el trabajo, sino estas son mis condiciones. Entonces, como empezar a coger eso también que a medida de la experiencia, no es de que uno apenas se gradúe, pues y uno vaya a decir, no, es que esto es lo que yo estoy dispuesto porque pues también hay que coger esa experiencia, pero siento que ese proceso que han vivido ustedes dos ha sido muy valioso para que ustedes puedan decir, no regresaría a un estilo de trabajo de ese tipo por mi salud mental, porque también económicamente no refleja o no voy a recibir lo que yo estoy invirtiendo y no es justo tampoco. Entonces siento que es muy valioso todo ese proceso que ustedes han hecho y me gustaría preguntarte, Pau, que a partir de eso, ¿qué ruptura hay ahí? O sea, ¿qué pasa cuando tú dices, ok, ya, sí, puede ser, mi esposo no estaba con trabajo, pero tú estabas dispuesta a seguir con esa situación o dijiste, no más, de aquí salgo por mi bienestar, por el bienestar de mi familia, porque puedes, te pregunto también, ¿eso afectó tu relación con tu familia? ¿Hubo algo que interfirió y tomaste, qué decisión tomaste finalmente? Bueno, después de como toda esa situación, yo empecé a buscar trabajo, o sea, decididamente tenía que conseguir algo porque no podíamos quedarnos sin sustento en la casa. Mi esposo afortunadamente siempre me apoyó en todo, o sea, él, mejor dicho, él siempre ha sido una persona incondicional conmigo y él incluso me dijo, si tienes que renunciar así no tengas trabajo, renuncia con tal de que estés bien, o sea, porque de nada sirve que sigas allá y que traigas dinero a la casa porque pues todos tenemos necesidades y estés enferma.
porque, o sea, eso no, digamos que eso no compensa, ningún salario compensa la salud. Y yo dije, pues sí, incluso en una reunión una vez renuncié, estaba totalmente decidida a decir, ¿sabe qué? Ya no sigo más y no tenía nada de qué agarrarme. Y pues obviamente, como ya lo había hablado con él, pues sentía como esa tranquilidad. Sin embargo, el dar ese paso y tomar esa decisión de decir ya no más, me daba miedo, pues por todo lo que eso implicaba, pero pues mi Diosito es muy grande y me salió trabajo en otra empresa donde pude hacer como esa transición de irme de acá y pasar para allá. Sin embargo, dar ese paso no es tan fácil, ¿no? Decidir por encima de tu salud no es sencillo. Y pues ya después pasé a otra compañía, ya empecé como a darme cuenta de lo valioso que era mi trabajo, de lo valiosa que era mi salud, que incluso yo tenía que pensar en mi bienestar también por mi hija, ¿no? O sea, ella me necesitaba bien, no necesitaba una mamá que todo el tiempo estuviera enferma o llorando, estresada, irritable, porque me pasaban como todo ese tipo de cosas al mismo tiempo, porque ella no lo iba a entender, ella solo veía que su mamá lloraba, estaba irritable y se la pasaba enferma, y yo decía, no, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, yo necesito estabilidad emocional y tranquilidad, perdón, Claro, para, haga el podcast, él también es bienvenido. sí, es que él es demasiado, no me puede ver porque él es ahí encima mío. Y yo decía, no, tengo que hacer algo. Entonces, gracias a Dios, tomé esa decisión, di el paso y pues ahí sí como dicen, mi Diosito me ayudó también para poderme ir a otra parte, pero empecé a ser más consciente de mi salud mental y de mi salud física y de que para que mi hija estuviera bien, pues yo tenía que estar bien. O sea, de nada sirve darles, no sé, la comida, el colegio, los regalos, si tú como mamá o papá no estás bien, porque ellos lo van a notar, ellos se van a dar cuenta. Tan así que en ese trabajo María Alejandra tenía que 3 años, creo, 4 años, y un día tempranito me dijo, mamá, yo no quiero que trabajes más. Y yo, pero mi amor, es que si yo no trabajo, ¿cómo hacemos para pagar el jardín y la comida? Y ella me decía, es que yo nunca te veo. Uy, no, eso a mí me dolió en el alma. Yo me sentí la peor mamá del mundo, pero tenía razón, o sea, en ese trabajo la carga era tan alta que muchas veces yo me iba antes de las 7 de la mañana y a veces regresaba a las 10 de la noche. Entonces, No. cuando me iba antes de las 7, ella estaba durmiendo porque era muy chiquita, tenía como 3 años. Y cuando llegaba en la noche ya estaba durmiendo y así pasó muchas veces, casi no la veía. Entonces, como que todo ese tipo de cosas me hicieron pensar, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿de qué me sirve a mí traer dinero a la casa si no lo voy a poder compartir con ella o no voy a poder compartir tiempo con ella o no voy a estar bien yo físicamente hablando? Eh, Esa experiencia me sirvió es para hacer más conciencia definitivamente. La verdad, de admirar, porque como tú dices, no es fácil tomar una decisión de esas y no es fácil sobreponer tu salud por el tema laboral, por todas las dependencias, por las cargas que se puedan estar teniendo y la verdad es de admirar ese proceso que hiciste, que tuviste esa ventaja de tener el respaldo de tu esposo que te ayudó y como que fue consciente de como, venga, sí, de nada nos sirve tener el dinero si vas a estar enferma porque después no va a haber dinero que logre reponer la salud o que incluso cuántos casos se han visto de que ya es tanto el colapso que las personas se paralizan, les dan un paro, cualquier tipo de cosas porque ya llegan al exceso y no fueron capaces de tomar esa decisión. Entonces, qué chévere poder tenerte aquí, Pau, que puedas contarlo, que aunque no es una decisión fácil, es importante que decidas porque, como tú le decías, o sea, tu hija es como decirte, mamá, es que no te veo, renuncia. Es eso, o sea, ¿quieres realmente estar alejado de ver ese proceso de crecer a tus hijos? ¿Quieres perderte toda esa etapa de la vida? ¿Quieres que qué es lo que quieres en tu vida? Esto es muy importante poder aterrizarlo y buscar nuevas opciones, porque siempre van a haber opciones y en este caso, Pau,
Hoy en día, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿sigues haciendo lo tuyo o encontraste un nuevo camino? Cuéntanos sobre eso, porque eso también es chévere, porque de pronto puedes decir, es que de lo que yo hago es muy difícil encontrar un trabajo, pero ¿hay otras alternativas o qué fue el tuyo? Bueno, durante mi proceso con la psicóloga, que estuve más o menos un año, ella me enseñó primero para manejar mi ansiedad, como a planear o a pensar en diferentes alternativas. Ella muchas veces me ponía escenarios y me decía, mira, ¿qué pasa si mañana te quedas sin trabajo? Entonces yo como que entraba en pánico y yo no me puedo quedar. Y ella me decía, es una posibilidad. Ahí empecé como a explorar otras ramas de mi profesión, porque pues siempre había estado en ingeniería, en proyectos muy tradicionales, les llamamos así, y mi crecimiento fue desde desarrolladora hasta gerente de proyectos, y todo era como lo tradicional. Entonces, cuando ella me empezó a enseñar que debía tener como una serie de posibilidades y de analizar como diferentes opciones, empecé a mirar el tema del agilismo como una opción viable para mí, que me permitía de pronto hacer lo que me gustaba, que era estar con equipos de trabajo, desarrollar los equipos de trabajo y enseñarle a las personas. Y empecé a estudiar eso. Primero hice la certificación de Scrum, en algunos proyectos empecé como a meter cositas ágiles, cositas que se veía que funcionaban. Y cuando por fin me llegó la oportunidad de ser Agile, fue en la última empresa donde estuve hace poco. Y para mí fue pues una bendición porque me permitió cambiar completamente el rol. Porque siempre que buscaba empleo era por lo mismo, o sea, siempre que estaba buscando trabajo era gerente de proyectos, coordinador, o sea, lo tradicional, y yo quería salir de ahí, como de esa caja. Entrar a la última empresa me ayudó muchísimo para cambiar mi foco, ver las cosas desde otra perspectiva y darme cuenta que habían muchas otras ramas en la ingeniería que yo no había explorado, la verdad. O sea, que yo no pensaba que funcionaban o no creía que funcionaban porque siempre estaba muy metida en proyectos muy complicados y cuando tú estás así, o sea, tú no miras para ningún lado, sino te enfocas en eso, no más y no te das la oportunidad de aprender nada más. Eso a mí me ayudó mucho y con lo que aprendí en el tema de agilismo me empecé a dar cuenta de lo que realmente me gustaba, que era enseñar y desarrollar como las personas y los equipos. Y ahora, pues yo hace, ¿qué te digo? Como un mes, o no, sí, como un mes me cancelaron el contrato porque no tenía asignación. En proyectos de software y en fábricas es muy común que si se acaba el proyecto y no te pueden ubicar rápido, pues te Chao, cancelan el chao. contrato, ¿no? O sea, porque tú nunca tienes nada fijo, que era lo que siempre me decía mi psicóloga. Tú parte de la base de que así tengas un contrato término indefinido, no tienes nada seguro. Entonces, cuando empecé a ver como que no había asignación, dije, me voy a poner a explorar otras opciones, pues ya que pude con esto, yo creo que puedo con otras cosas. Y empecé a estudiar sobre marketing digital y empecé a como a explorar una serie de cosas que la verdad tampoco sabía que existían. Y eso es lo que en estos, digamos que en este mes que llevo transcurrido sin empleo, he estado implementando, explorando y cada vez que, o sea, mientras más me meto en el tema, mientras más profundizo, más me gusta. Y dije, bueno, también hay otras opciones aparte de ingeniería y de ser Scrum Master, también puedo hacer otras cosas. De hecho, Pero bueno, o sea, lo chévere es eso, como el cambio de chip y abrir la mente y darte cuenta que el dinero es dinero y lo consigues en muchas partes y lo puedes buscar de muchas maneras o generar de muchas maneras y no es como siempre te enseñaron en la universidad que tienes que ir por allá y no hay otro camino. Sí, de hecho, rescato mucho y te aplaudo mucho y te admiro mucho esa capacidad que has tenido para, pues, se puede decir, para reinventarte en cada uno de esos baches laborales, por decirlo de alguna manera, que has tenido. Rescatando un poco lo que Vane decía anteriormente, claramente esa experiencia que tuvimos y que comentamos al principio del episodio fue una experiencia que nos ayudó a crecer en ciertas habilidades. Yo siento que las cosas siempre pasan para tú fortalecer skills, para tú conocer, para tú darte cuenta qué puedes y qué no puedes hacer, o sea, siempre para algo
estás en algún lugar y siempre ese lugar va a dejar huella en ti y tú vas a dejar huella en ese lugar o en esa situación. Porque por más de que, por ejemplo, en mi carrera profesional ha sido el trabajo más demandante que yo he tenido, también de ahí han salido las mejores amigas que tengo hasta el sol de hoy. Entonces, como que ese estrés generó vínculos verdaderos de amistad que tal vez en otros trabajos no he logrado por virtualidad, porque sí, como por muchas cosas, pero en ese como que era tanto aferrarse a algo bonito que hicimos bonita amistad. Entonces, como que todo hace parte de algo o para algo, y el hecho de que te digas, bueno, listo, ya desarrollo de software tradicional, ya esto como que no me está funcionando, no quiero más esto, vamos a estudiar una cosa, te diste la oportunidad de estar en el mundo Agile, te gustó el mundo Agile, pasó esta situación, se acabó el contrato, bueno, listo, ya esto no fue, ¿qué puedo hacer? O sea, como que estar en constante movimiento y buscando como ese qué puedo hacer para seguir generando dinero, para hacer lo que me gusta, para tener tiempo de calidad con mi familia, es algo que de verdad te aplaudo, te aprendo, queda, porque en mi caso también he estado muy como, no, yo soy ingeniera y entonces ya estoy en este tipo de proyectos y arrancar este proyecto nuevo para mí fue un reto y a Vanessa le consta, o sea, es un reto y no es muy fácil ni tomar la decisión ni mantenerse en esa decisión. Entonces, creo que es muy aplaudible y que tienes una red de apoyo muy bonita, por lo que mencionó tu esposo también, por lo que mencionas tu esposo también siempre está ahí apoyándote y eso es muy importante en este tipo de cambios que hacemos laborales, en este caso. De ahí quiero resaltar de lo que mencionaba Pau, y es el tema de, es importante que siempre estés preparado. Aunque tengas un contrato indefinido, no quiere decir que vas a estar ahí toda la vida. En cualquier momento las cosas pueden cambiar, pueden dar un giro, y es importante que tú estés preparado para eso. ¿Y cómo te preparas para eso? Que desde ya, aunque no estés viviendo ese proceso, tengas un plan A, B, C, así sea hasta la Z. Pero el dinero está. Lo que pasa es que tienes que salir a buscarlo porque no te va a llegar a la puerta de la casa como, aquí estoy, ven, ven. No, o sea, tienes que salir a buscarlo y realmente, claro, como ustedes dos lo mencionan, pues uno está en su mundo y cree que de ahí para allá no hay nada más, no hay, o sea, es verde, o sea, de aquí lo que veo es el camino, estás aquí, pero siempre vamos a tener dos opciones, o me llego y me empiezo a quedar en ese punto donde, bueno, se me acabó el trabajo y ¿qué voy a hacer? O, ok, se me acabó, listo, necesito moverme, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué voy a verlo como nuevas oportunidades? De hecho, lo veíamos en el episodio pasado y era el tema de cómo aprovechar esas crisis, no realmente o no siempre son para que nos quedemos ahí y se nos acabó la vida, sino es porque al contrario nos están enseñando algo y nos están abriendo una nueva oportunidad. Siempre es como una forma de verlo y ahí les recomiendo que vean la película del secreto en Netflix porque es Buenísimo. buenísima, es Sí. muy, muy buena. En serio que el mensaje que deja esa película me gustó mucho porque es, tú decides qué quieres ver, lo malo o de ahí qué puedo sacar bueno para Ajá, aplicarlo a mi vida. Y eso ajá. que ahorita estás haciendo, Pau, del tema de, ok, descubriste algo nuevo que te gustaba, que quizás en tu momento te salió un trabajo que te permitió desarrollarte en una línea, pero realmente no era lo que te apasionaba. Pasó este evento, empezaste a estudiarlo, te llamó la atención, te gustó, pero resulta que también pasó algo y no pudo continuar. Ok, ¿qué otra alternativa hay? Y ahora estás en el marketing digital, en el marketing de afiliados, porque te estuve chismoseando en redes sociales y es un camino que tiene muchas cosas por explorar, es en la parte en la que yo me muevo, me fascina, hay mucho por hacer, lo que necesites también, ahí estoy disponible, y es un proceso que te va a permitir desarrollar nuevas habilidades y aplicarlas. De hecho, a Marce también le ha pasado, porque de lo que hablamos como primas y es que ella me decía, viene en un proceso, sí, ya aprendió a liderar equipos, pero ahora también está entrenando a personas o dando capacitaciones, que es algo nuevo también para ella y resulta que le empezó a gustar también ese lado. Entonces es como empezamos a descubrir esas cosas que realmente nos van a llamar la atención y van a marcar nuestro camino. Por eso ahora ya como en esta parte, Pau, ¿qué consejos tú le podrías dar a aquellas personas que están viendo este episodio y que están como en ese momento y no saben qué hacer o no saben por dónde empezar o ni siquiera han evidenciado que están sufriendo de estrés laboral?
Pues yo creo que lo primero que debemos hacer es conciencia, ¿no? Hablar con nosotros mismos y ser muy sinceros. Y aprender a parar. Cuando yo digo aprender a parar, no es quedarse quieto y no hacer nada, sino tomar como esa pausa y analizarse uno mismo y hablarse como muy en confianza y venga, ¿yo qué quiero? ¿Y yo por qué me siento así? ¿Realmente esto es lo que a mí me gusta? ¿Realmente esto es lo que yo quiero? Si estoy ya como me pasó a mí, enferma y todo el tiempo me la paso enferma, y busco soluciones médicas normales, tradicionales, y me dicen no tienes nada, busca ayuda de un psicólogo o una valoración psiquiátrica. La primera vez que me lo dijeron, yo quedé como, no, pero yo no tengo nada de eso. No pasa nada, o sea, es reconocer que puedes llegar a tener, no sé, una ansiedad, una depresión desarrollada por X circunstancias de la vida, y buscar un psicólogo o buscar un psiquiatra es como ir al médico general o ir al endocrinólogo, ¿sí? No, o sea, es normal. Primero normalicemos que nos puede pasar eso y dejémonos guiar por los profesionales, porque eso fue lo que yo busqué en ese momento. Al principio me costó mucho conectar con la psicóloga porque no estaba acostumbrada como a hablarle de lo que a mí me pasaba, de lo que yo sentía, pero me sirvió mucho abrirme y me sirvió para conocerme, porque no me conocía, no sabía que dentro de mí como que me pasaban tantas cosas. Entonces, mi primer consejo sería ese, o sea, háblense con sinceridad, escúchense y si consideran que necesitan ayuda, busquen ayuda de un profesional, busquen ayuda de alguien que los pueda guiar y después el camino se va a ir como organizando, por así decirlo, con el paso a paso y solito. Ay, María. Tengo un Sí. zoológico, perdón. No, está hermoso, está hermoso. Adicionalmente a lo que tú mencionas, Pau, que creo que es súper importante y creo que es el primer paso, me gustaría hablar como de algunas técnicas que podemos implementar cuando estamos con mucho estrés. Y creo que, Pau, tú y yo lo hablamos en un conversatorio que tuvimos en algún momento. Por ejemplo, la técnica de Pomodoro. Entonces, pon y es 25 minutos haciendo una tarea, haciendo un tema, concentrándote en ese objetivo, esa tarea, y luego esos 25 minutos para y descansa 5. Y oxigénate, lo que llaman las pausas activas, ve por un café, camina un ratito. Hoy en día, como estamos todo el día en casa, o pues en mi caso es todo el día en casa, es más difícil hacer conciencia de esas pausas activas. Cuando estábamos en el día a día, llegaba un compañero y vamos por un tinto, vamos a qué, uno se ponía, o sea, como que era más consciente de hacer esas pausas. Ahora en casa es como full y pasan horas uno sentado al frente del computador, es como no espere. Entonces, la técnica del pomodoro, pues googleenlo ahí, investiguen, ahí pues ahí les pueden explicar más el paso a paso, pero básicamente es eso, te concentras 25 minutos en una tarea, en un objetivo, y descansas 5 y regresas. Entonces, eso es muy importante. Otra que yo aplico muy conscientemente y todos los días lo hago, yo me levanto después de mi cafecito, tengo una libreta, una agenda, donde pongo mis puntos de hacer en el día. O sea, mi objetivo del día, ¿cuál es? Tareas. Y a medida que las voy haciendo en el día, las voy subrayando, tachando, poniendo el ok, chulito, no sé qué. Pero entonces, prioriza las tareas. Este es el objetivo número 1, 2, 3, 4, 5. Y hay otra que me recientemente conocí porque realmente yo las enumeraba 1, 2, 3 y así las hacía, 1, 2, 3. Pero entonces después, en ese conversatorio que tuvimos, empecé a investigar y hay una que dice como, si llega una tarea que te se demora menos de 2 minutos, máximo 3 minutos, y la puedes hacer, hazla de una vez. Porque si no vas a acumular muchas tareas y te van a generar distracción, porque son tareas muy rápidas que tú estás pensando en ellas todo el tiempo. Entonces, si te llega una tarea de improviso que te demoras 3 minutos, hazla de una vez. Si no, a tu backlog de temas pendientes para tener ahí. Y como último consejo que les doy, como dejar a un lado las distracciones. Entonces, porque estamos trabajando y nos llega un correo, entonces abrimos el correo.
Y entonces, y eso también, y no terminamos esta tarea y empezamos a leer esta. Luego te escribieron por Teams, por Slack, por lo que sea. Dejé este correo abierto, dejé esa tarea y ahora voy a contestar a Slack. Entonces, te abrumas. Entonces, como que ten un orden, un plan, un objetivo diario. Sé que no siempre se logra, pero empezar estos pequeños tipsitos te pueden ayudar a organizarte un poquito más en el tiempo. Ese tema del checklist es un hit, o sea, es como que para mí es como una satisfacción cada vez que le paso el verde de hecho, oye, o sea, sí. Uno pasa el resaltador, es como, sí, Terminé. es Una como, menos. sí, literal. Y al otro día como que hay ocasiones donde te quedan actividades, entonces las trasladamos al siguiente día y tachando. O sea, ese me parece que es súper válido. Y hay otra que también estoy en proceso de implementarla porque a veces las reuniones no dejan, pero es el tema de bloquear tiempos. O sea, literal, así tipo colegio, donde tú tenías español de tal hora a tal hora, inglés de tal hora a tal hora, descanso de tal hora a tal hora. Entonces es como franjas de tiempo para lo que dice Marce y es el tema de enfocarnos, porque a veces por tener tantas cosas no te vas a enfocar y no vas a rendir igual. Y a veces pensamos que entonces para poder rendir tenemos que esforzarnos muchísimo más y que si antes yo producía en 2 horas, hacía, por ejemplo, no sé, diseñaba 2 sitios web en 2 horas, entonces se supone que yo debería por dedicarle en 3 horas ahora, podría ser 6. Y resulta que no, porque aquí empieza la ley de los rendimientos decrecientes, donde llega un punto donde tus esfuerzos ya no van a dar lo mismo y por el contrario empiezas a disminuir. Entonces, si en 2 horas hacías 2 sitios web, en 3 horas puede que hiciste 2 y medio. ¿Por qué? Porque ya no estás al mismo ritmo. Entonces, no siempre el esforzarse más va a significar que vas a tener mejores resultados. Es importante también darse esas pausas que está mencionando Marce para, exacto, para poder hacer algo diferente y tener otros espacios. A veces también por el tema de estar trabajando en casa, uno trabaja más de lo que estaría trabajando por fuera. Pero es importante aprender a separarlos y separar esos espacios para salir y compartir con tu familia, el tema del almuerzo, si tienes esa posibilidad, recuperar esos espacios que aquellas personas que sí están por fuera no tienen esa oportunidad y esa ventaja de tener. Entonces, aprovechen esos espacios y yo creo que esas serían como las técnicas mías. No sé si tienes otra de pronto, Pau, para agregar. No, aquí complemento una cosita y una vez un desarrollador estábamos en una reunión y un chico desarrollador me dice, Marce, me pasó algo súper raro. Porque les dicté la capacitación de estos tips, no sé qué, y me dice, ay, Marce, me pasó algo tan raro. Ayer tenía un bug y yo no, y le daba y solucionaba y no, el bug no salía. Y hoy me estaba bañando y mientras me estaba bañando dije, claro, si lo hago así, puede ser. Y le pues claro, o sea, te pasó porque sacaste el foco y cuando tú sacas la cabeza puedes ver desde otra perspectiva. Me dice, sí, pero me sentí muy raro, yo es que bañándome y ahí sí me iluminó la cabeza. Y yo, para que veas que sí es importante hacer las pausas, porque sacas un poquito tu mente de ese estrés, de ese bucle en el que se encuentra. O colocar una canción. A mí también me ha pasado que me activa de nuevo, porque a veces de pronto me siento como que la energía se me acaba. Entonces, colocar una pista, una canción, sobre todo en electrónica, ni siquiera tanto de letras, sino de pronto una de electrónica que me ayude, como que me levante, como que otra vez, como que me recarga un poco y arranco otra vez. Eso también me ha funcionado y es chévere. O a veces me gusta trabajar con música porque eso me ayuda, me deja fluir. Entonces, son cositas que les pueden ayudar. Para despejar la mente, caminar. A mí me funciona pues 10 minuticos, salir a un parque, respirar y de pronto volver. Eso me ayuda como un poquito a despejar la mente. Y para organizarme, aparte de la del pomodoro que mencionó Marce, también está como la de priorizar de la pila de cosas que tengo que hacer, priorizar las 3 más importantes y que esas sean como mi objetivo, porque pues claramente yo no voy a poder hacer 80.000 cosas, sino ponerle el foco a las 3 más importantes y que eso a mí me genere como esa satisfacción de, logré terminar esto, logré terminar esto y logré terminar esto. Si puedo hacer otras cosas más, pues bienvenido, ¿no? Pero si logro terminar como las 3 que digo, esos son mi objetivo de hoy, eso nos tiene que generar como la satisfacción de haber sido productivos. Porque muchas veces en los trabajos nos hacen sentir como que tú tienes que ser productivo si trabajas desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche y haces 20.000 cosas,
pero a la final no es verdad porque no terminas o cerrando completo nada, porque estás en 1000 reuniones o tienes muchas tareas al tiempo, ¿sí? O sea, el famoso multitasking que la verdad no funciona, pero le hacen creer a uno eso, que una persona es productiva porque tiene muchas tareas que hacer y puede que sean muchas al tiempo. Creo yo que es enfocarse. Para mí lo más importante es enfocarse y uno priorizar esas tres, las tres principales. Y ya bien, digamos que ya lo que llegue, que se vaya realizando, pues bienvenido, porque quiere decir que voy a seguir evacuando más cosas de las que ya tengo. Sí, claro. Aquí como que me gustaría también para ustedes que nos están escuchando, esas técnicas sirven no solamente para el tema laboral, también para el tema personal y para crecer pues como seres humanos que somos, porque hay veces que utilizamos todas estas herramientas que nos dan solamente para tareas laborales. Entonces, tarea laboral uno, tarea laboral dos, y no, resulta que cuando al final del día decimos, uy, o sea, hice todo el trabajo, pero no hice nada por mí. Y entonces empezamos como a lo que mencionábamos al principio, a enfocarnos en que solo nuestra vida es trabajo. Y no, debe haber un balance, o sea, el como quiera, 70, 30, 40, 30, 80, como tú te sientas seguro, pero también lo puedes implementar para ti. Y si para ti entre los tres objetivos que mencionaba Pau está salir a caminar 1 hora, porque eso me renueva, me oxigena, veo cosas diferentes, ponlo como tarea importante para ti. O De sea, acuerdo. hay que tener esas herramientas en los dos ámbitos de tu vida, no solamente en el laboral. Bueno, yo creo que logramos abarcar en este tiempo el tema y la experiencia, sobre todo de Pau, con la parte del estrés laboral. Gracias, Pau, por todo lo que nos aportaste. Gracias por venir a compartir y abrirte en la tribu de Divinamente, porque no es fácil para todas las personas venir y contar cómo ha pasado, qué fue ese proceso y realmente te damos las gracias por compartirnos, por venir a darles tips y consejos a aquellas personas que estén pasando por este proceso, para que simplemente hagan un alto en este momento, en este episodio. Si llegan y lo están viendo es porque algo hay para ti, porque algo tienes que analizar en este momento. Entonces, haz como conciencia, haz un repasón de qué ha venido pasando en tu vida hasta el momento, y si es momento de que hagas un stop, o si es momento de que reevalúes, o si te diste cuenta que no tenías esas opciones de la A hasta la Z y te vas a poner a hacer ese listado apenas termines este episodio. Así que es momento de ponernos manos a la obra y tomar acción. Recuerden que siempre lo más importante es tomar acción, porque de todo este conocimiento que estamos teniendo, de nada nos sirve el conocimiento si no tomamos acción, y lo que sí va a generar es frustración, y de pronto más adelante cuando te pase tú digas, uy, yo vi esto, pero no lo había evidenciado y lo dejé pasar. Así que es momento de tomar acción. Sí, muchísimas gracias, Pau. Y ustedes que nos están escuchando, si tienen algún tema, alguna pregunta, algo que les gustaría que empezáramos a trabajar acá en Divinamente en futuros episodios, escríbanos, contáctenos, escúchenos por nuestras redes sociales, Instagram, Spotify, TikTok, YouTube, @soy.divinamente. Pau, ¿y qué redes sociales tienes para aquellas personas que quieran saber más acerca de pronto de tu experiencia, qué recomendaciones les puedas dar, o que, digamos, digan, ok, yo también quiero ver como nuevas opciones, cómo hizo Pau para encontrarlas, y de pronto también les resuena lo que estás haciendo en este momento y quieran saber más, dónde te pueden encontrar? Yo me encuentro en este momento en Instagram como Paola Martínez León. La verdad es que, como les dije, acabé de arrancar en este tema, entonces hasta ahora estoy explorando como las diferentes redes sociales. Espero abrir mi cuenta en TikTok también para allí comenzar a compartir como mi experiencia en el tema del marketing de afiliados y pues contarle a la gente cómo es, ¿no? Desde mi verdad, desde mi punto de vista y enseñar, que es lo que más me gusta. Bueno, Súper. mi tribu hermosa, y ya para despedirnos, ¿cuál es la reflexión que nos llevamos hoy, Marce? ¿Qué cambios puedes implementar desde hoy para reducir tu estrés laboral? ¿Qué herramientas puedo implementar? Sobre todo reflexionar hasta hoy qué estoy haciendo bien, qué podría mejorar y cómo lo voy a mejorar. Y pues nada, tribu, recuerden que todos los días es una oportunidad para vivir divinamente. Hasta la próxima. Chao. Chao, que Chao. estén bien.